a Mixtura Podcast, soy Brian Dallens y hoy estamos en el programa número 7, donde estaremos con dos invitadas especiales que no son de nuestro país, vienen desde otro lugar. Lo averiguaremos ahora y bueno, estaremos hablando sobre el voluntariado en distintos países del mundo, la importancia de esto y el desarrollo social también. Empecemos el Mixtura Podcast de esta semana. Bueno, estamos de vuelta en Mixtura Podcast, estamos en una nueva semana y bueno, yo estoy muy feliz de tener a dos invitadas muy especiales acá. Y bueno, antes de darles paso a ellas, quiero decirles que son de otro país, vienen de España justamente a realizar sus prácticas de su maestría en la cooperación del desarrollo. Y bueno, ellas son Emma Pla, que es de Valencia, y también está Alicia Mejía, que es de Ciudad Real. Bienvenidas, chicas. Gracias. Muchas gracias, Brian. Bueno, a ver, antes de entrar pues al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hablar un poco de ustedes. A ver, cuéntenos quiénes son, quién eres, Emma, de dónde vienes, a qué te dedicas, eres, no sé, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo soy Emma, soy trabajadora social y ahora estoy en la maestría de cooperación al desarrollo. Y eso me he dedicado, lo poco que he trabajado de trabajo social, me he dedicado a las migraciones y pues me vine aquí a hacer las prácticas para poder continuar con mi formación y ver todas las políticas sociales, ver en qué se diferencian allí, a ver cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer. Y Alicia. Sí. Yo soy Alicia y he hecho un grado en Estudios Internacionales en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y pues quería dedicarme a la cooperación y empecé a hacer un máster en Valencia, donde conocí a Emma, que hemos tenido la oportunidad de venir juntas aquí. Y surgió la oportunidad de venir a hacer a Bolivia las prácticas con CKSEM y pues aquí estamos. Pues qué bonito, qué bonito. O sea, a mí me emociona porque bueno, ya nos conocemos, hemos estado en campo, que vamos a hablar más adelante. Pero a ver, ya sabemos quiénes son y tal, pero cuéntenos un poquito de esta diferencia que hay del estudio de licenciatura con la maestría. ¿Es similar allá o cuál es la gran diferencia? Yo creo que la diferencia principal es que la maestría es como una especialización. Tú estudias cualquier cosa, por ejemplo, sobre todo cooperación al desarrollo, tú puedes haber estudiado cualquier cosa para luego estudiar cooperación. Tenemos compañeros que desde historiadores, psicólogos, ciencias políticas, también geógrafos, sí, educadores sociales. Incluso medicina también puedes luego hacer también, cooperación. Sí. Hay muchas ramas que puedes, al final pues es como centrarte en intentar hacer proyectos y es una manera bonita de, al final, los conocimientos que tú tienes de lo que has hecho en el grado, aplicarlo a proyectos. Claro. A ver, pero ustedes sabían, eran conscientes de que tenían opciones para elegir en el momento de hacer las prácticas. Sí, cuando tú coges el máster sabes que te van a dar varias opciones. Y a ver, cuéntenos por qué Bolivia. ¿O por qué no quedaba otra opción? No, la verdad que fue por el proyecto que aportaba. Me gustaba lo de Fundación Verde y Violeta, que significaba medio ambiente y empoderamiento de mujeres. Y yo tiré por ahí porque el proyecto me encantaba y también el país, claro. Y han averiguado antes de venir, supongo, algo de Bolivia. Claro. A ver, Sí. Pregunta seria. Antes de venir a Bolivia, ¿qué sabían de Bolivia o no sabían nada? Pues poco, porque la verdad es un país muy hermético dentro de lo que es Latinoamérica y dentro de el visionado que se tiene en España y Latinoamérica. Es como lo menos conocido, por así decir. No es muy conocido en sí, pero cuando te pones a informarte te das cuenta de que hay muchísima cultura y que se pueden aprender muchas cosas. Ya, pero ¿qué es lo primero que se les viene a la mente antes de saber, obviamente, Bolivia? Las montañas, llamas. Sí, los Andes, claro. Yo, sabía que había un poco de Amazonía, pero no nada de, toda la diversidad que hay. Siempre tienes como el imaginario de aquí, de La Paz, y realmente Bolivia es un mundo entero. De cholitas, llamas, montañas, eso era. Y luego te das cuenta que es muy diverso en sí. A ver, hablemos de eso. Cuando llegan a Bolivia, ¿qué tal les trata en primer lugar la altura? Pues nada más llegar, nada más llegamos, aterrizamos, yo ya tenía como en las manos cosquilleo, que lo dije en voz alta y un policía que estaba ahí, pues mirando a ver qué pasaba, se rió. Y ¿por qué se reirá? Luego lo entendí, digo, vale, esto es mal de altura. Pero en general bien, porque tampoco le hemos dado pie a que nos dé mucha, porque hemos hecho todo... Sí, hemos ido con calma y a la vez hemos hecho muchas cosas, pero entendiendo lo que nos pasaba, entonces bien. Podría haber sido peor. ¿Ustedes sabían ya lo que era CKSEM antes de venir? Sí. Entonces tenían alguna proyección de los trabajos que realiza, los proyectos. Sí. Y una vez que llegan acá a CKSEM, pues, ¿cuáles eran sus expectativas?
¿O no habían expectativas? Trabajar. Sí, a ver, es que por un Aprender. lado tienes muchas expectativas y por el otro muy pocas, porque como no sabes a lo que vas, y más en el tema de la cooperación, Sí. que es un mundo porque al final estás trabajando con personas y no depende tanto de ti las cosas, depende de muchísimos factores, entonces era un poco, pues bueno, a ver, sabes más o menos de qué van a ir, qué vas a hacer más o menos, sabes que te vas a ir a campo una temporada, pero ya no La sabíamos... expectativa mayor era ir a campo, que Pero teníamos sabían muchas ustedes, ganas de eran ir. conscientes. Sí, Sí. de hecho creíamos que íbamos a poder ir incluso más, que era Sí, lo que pensábamos queríamos. que estaríamos más tiempo en campo, Ya. pero bueno, estamos aquí. A ver, para Claro. todos los que están allá detrás de pantalla, si no saben, bueno, Secasem trabaja en San Borja, por ejemplo, bueno, en varias regiones de Bolivia, y entran técnicos especialistas y están por lo menos unas 3 semanas haciendo labores sociales y con proyectos, obviamente. Ustedes han entrado en marzo, pero Sí. antes de esto vamos a hablar de los proyectos de ustedes, Vale. de la maestría. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿A futuro? Proyectos. Pero es que tiene que ser con la maestría, El trabajo de fin de máster. Ah, ya. ese. Eso decía. Yo, por ejemplo, estoy haciéndolo sobre políticas públicas y cooperación. Encima, ahora que aquí también muchos proyectos se encaran en las políticas públicas y en la gestión de las políticas por las mujeres, no me encaro tanto en eso, pero sí que en la evaluación de estas políticas hacer como una comparativa entre cómo se hace aquí y cómo se hace allí, porque al final allí es la contraparte que pone el dinero y se evalúa de una manera y aquí se está evaluando de otra. Que es lo que ven, por ejemplo, cuando estuve allí en San Borja, hice grupos focales con algunas usuarias para ver ellas cómo veían que se evaluaban los proyectos, porque al final el proyecto se ejecuta aquí, se ejecuta con CKSEM, pero realmente la financiación viene de fuera, en este caso de España. Entonces, y vienen solo una vez a ver cómo está yendo. Tú no puedes ver una evaluación solo una vez. Entonces, es un poco la crítica a eso y ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es cómo ven los usuarios, cómo se tiene que evaluar, que al final son ellos los que tienen que también decir, porque a lo mejor tú estás viendo una cosa que los beneficiarios de los proyectos no están viendo, o ellos ven una cosa más importante que tú, porque al final es todo más técnico y ellos pues es más humano. Ya. Entonces tiene que haber como un mix entre las dos cosas y pues ahí estoy haciendo como una investigación a ver Queda. cómo se hace realmente. Súper. ¿Y vos, Sí. Alicia? El mío va de empoderamiento, de cómo, gracias a los proyectos de CKSEM, se han empoderado las mujeres que están allí. Entonces hice también entrevistas donde ellas pues, podían decir, ahora ya no nos dedicamos solo nosotras a las labores del hogar, también los hombres están implicados, cómo se están desarrollando y de ahí va. A ver, hablemos ahora del viaje. Ustedes han estado por lo menos 2 meses en oficina. Sí. Haciendo alguna que otra cosilla de investigación, supongo. Sí. Y en el momento de entrar a un ambiente súper diferente al de La Paz, que es la Amazonía, ¿cómo se han sentido llegar a San Borja? Con calor. Aparte de los 34 grados, Asfixiadas. aparte. Estamos asfixiadas, pero yo creo que muy bien. Muy Teníamos bien. ganas, porque al final el trabajo de oficina es muy importante de hacer. Aquí lo que nos dedicamos es pues a hacer proyectos, o sea, a planificar los proyectos y es muy importante, pero claro, el estar con las personas con las que estás trabajando, estar ahí al pie del cañón, pues teníamos ganas de ver realmente, de conocer a las personas para las que estábamos haciendo el proyecto, porque claro, estábamos aquí y realmente no sabíamos cómo vivían y cómo eran esas personas. Entonces, claro, al ir y poderlo ver ya tienes como una perspectiva más global y puedes encararte más en algunas cosas que a lo mejor antes no podías ver. Claro, lo haces con más contexto. Estás más situado en lo que está pasando. Pero cuéntenos qué han visto, que ¿Qué todos hemos queremos saber. A ver, Bueno, hemos ido a 17 comunidades. 17. Sí, en este tiempo y pues íbamos allí a hacer talleres sobre todo pues de empoderar y de enseñar los derechos y las leyes que tienen porque es verdad que allí a veces no llega la política pública, se autorregulan a su manera, pero tienen que saber que tienen derechos y que pueden ejercerlos, por lo menos que lo sepan. Claro, encima los chimanes al final es una cultura muy de ceder y muy de decir, vale, todo está bien, entonces se conforman con muchas cosas y no tienen que luchar lo suyo. Y encima también lo que son los roles de género aún están más marcados si cabe, porque ya pues en la sociedad en general todo el mundo está muy marcados, pero en esas sociedades se nota muchísimo más. Entonces, claro,
o comes o te comen. Sí. Sí. Ustedes han sido parte de los técnicos que trabajan allá, porque esa casa trabaja con técnicos especialistas, sociólogos, agrónomos, comunicadores, y ustedes han interactuado con la gente de allá, obviamente sí. Sí, ¿Y cómo se han comunicado? Porque sabemos que los chimanes no hablan totalmente español. claro. Pues a ver, es que era un poco complicado porque como tampoco estuvimos tanto tiempo con ellos y vamos a muchas comunidades, realmente confianza con nosotras no llegaron a coger porque al final es inevitable, o sea, es una persona nueva que de repente viene. Y en poco tiempo Y tampoco. muy poco entonces tiempo. también hacía mucho como que no nos entendían. Puede ser. Sí, porque al final pues tampoco les interesa mucho, entonces es como que no, pero sí, por ejemplo, las comunidades que a lo mejor sí que llevan más tiempo haciendo proyectos, sí que se notaba mucho porque hablaban mucho más alto. Por ejemplo, a lo mejor el reírse no se reían así, como con vergüenza. Ya se notaba que estaban ya más acostumbrados a que hubiera gente ajena alrededor. volviera. Sí. Y entonces, claro, nos hubiera gustado que cogieran confianza por nosotras, pero... Con los niños no. Claro, los niños los de niños, eso Estamos es en el otra mes de movida. los niños justamente. Sí. Y a ver, por ahí también un video tuyo jugando con los Ay, niños, sí. ¿no? ¿Cómo es ¿Al eso? fútbol o Al cuándo? fútbol. A ver qué tal. Nada, muy bien. Los niños pues muy, muy simpáticos y muy agradecidos con todo. Es que son muy agradecidos con todo. Y la verdad lo pasamos muy bien con ellos. Aprendimos mucho. A ver, vamos a ver. Y ellos sí que saben bastante más castellano. Eso es cierto. Los niños saben mucho más español que, bueno, Sí. castellano que las mujeres, por ejemplo. Sí, y los hombres también. Sí, algunos hombres son. Y Y hablan eso es un muchísimo. fenómeno. Pero también que debería ser analizado, ¿no? Sí, Claro. es porque los hombres sí que van a comerciar más fuera y las mujeres sí que se dedican más al cuidado de los hijos y quizás no han tenido la oportunidad de ir al colegio. Entonces es verdad que se nota la diferencia. Pues bueno, chicas, estamos hablando acerca de los proyectos que tenemos en San Borja, pero seguramente ha habido alguna que otra anécdota que les ha pasado en el viaje. Uf, sí. A ver, pues yo quiero saber alguna. Entonces, por ejemplo, como somos blancas, pues sobre todo porque aparte de las comunidades también fuimos a 8 unidades educativas de San Borja a hacer talleres y era el primer taller que se hacía en cada, o sea, empezaba ese tipo de proyecto, empezaba ese momento. Y a lo mejor pues nos pedían fotos, autógrafos. ¿En serio? Tipo Hannah Montana. Y era como, ¿En serio? por favor, o sea, Sí, sí. nos daban dibujitos también, Sí. regalos. Y era como, claro, nosotros nos quedamos como... No estaban como pero las técnicas acostumbrados. nos decían que al final es como no están acostumbrados a que vaya gente de fuera y encima jovencitas, pues... Era gracioso. Sí, pero al final era como, tío, esto es surrealista, o sea, ¿por qué? O sea, autógrafos en Bolivia. Claro, Sí. claro, Sí. claro. Te Ponle decían, en pon un- tu nombre y tus apellidos y firma. Como un contrato. Y era como... Si me contratas a trabajar, sí. ¿Y el Instagram no les han pedido? No, eso tampoco lo No, podemos No, dar. mejor. Ya, pero tal vez, ¿no? TikTok, No. alguna vez dijo yo, no tengo TikTok. No tienen TikTok. Yo no. No. Pues deberían tener para seguir a Secasem y es un buen momento para pedirles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. También en secasem.com. Estamos en TikTok, Facebook, en lo que ustedes quieran, estamos ahí. También en Spotify. Spotify sí tienen. Sí. Pues ahí van a escucharse. Sí. Y a sus amigos también, ¿no? Sí, Lo claro, vamos a lo subir a vamos Instagram. mandar. Instagram sí que tenemos. Bueno, chicas, a ver, frente a esta entrada a San Borja, ¿hubo algún desafío? A lo que les haya costado mucho, no sé, la comida. No, más bien el desafío era el camino, que Sí. los caminos están en tierra y si llovía se inundaba. Entonces era muy difícil llegar a algunas comunidades por eso. Sí. Ahí es cuando se complicaba más. Yo creo que también desafío pues el tema de que, por ejemplo, todos los días tenías una programación y difícilmente durante el día hacías todo lo que tenías programado porque al final, pues eso, estabas quedando con personas y pues iban muy a lo suyo y a lo mejor pues una comunidad los vimos justo y era como, que estamos viniendo a hacer el proyecto Sí. y a mitad de nos paramos a hacer el taller porque claro, se iban, pues tenían una reunión El del gran consejo. consejo, Chimán. Entonces, para ellos, claro, era prioritario. Entonces, yo creo que el desafío es ese que estás también muy acostumbrada, y venimos también de una cultura que está muy acostumbrada a que los tiempos son muy concretos, y a lo mejor un día pues tenías que ir a 3 comunidades, pero al final ibas a 2, y al día siguiente tenías que ir a las 3 que tenías que ir, más a la otra que no había sido el día de antes. Sí. Y ese descuadre de decir, Ya acabamos si ya teníamos súper esta hora, tarde. sí, es como, ya tienes esta hora pensada y programada, y se te va. Sí. Ok. ¿Y han tenido pero algún desafío súper grande fuera de este? No sé, la naturaleza. La naturaleza, Las no. serpientes, los Bueno, cocodrilos. hemos visto una serpiente. Ojalá hubiéramos visto cocodrilos. Ojalá, pero no.
Hemos visto serpientes, una capibara salvaje por ahí corriendo. No sé. Pero nada, el sol sí. El sol, El sol. quemaduras de sol, Ya. Sí, eso era muy picaduras pesado. de bicho. La humedad. Buah, la humedad, todo el rato. Es que claro, encima como que te tenías que poner la crema para el sol, la crema para los mosquitos, sudabas, se te pegaba en la tierra, era como, es que los mosquitos es imposible que vengan porque los Se quedan repelos pegados, o sea, no pueden no picar. pueden tener una masa, es imposible. Pero bueno, fuera de eso lo han logrado. Que A sí, ver, sí. que hablamos de la anterior semana aquí en Mixtura Podcast acerca de las nuevas generaciones y pues hacíamos como digamos, exponer mucho a las nuevas generaciones de que no son perseverantes y que se rinden fácilmente. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Yo creo que si pasa eso es por el mundo en el que vivimos, del capitalismo, de todos los estímulos que tenemos, que al final te hacen Por acomodarte, excepción. aunque tienes todo a un clic, entonces te hacen acomodarte. Pero yo creo que en general no, de hecho yo creo que nos la tenemos que luchar mucho más que nuestros padres, porque no es todo tan Las fácil. oportunidades están complicadas, laboralmente por lo menos. Sí. Entonces a veces yo creo que la gente se puede llegar a rendir porque es muy complicado y hay que persistir. Claro, y porque está muy difícil ahora en todos los sitios, todos los temas, tanto de vivienda como economía, trabajo, todo, entonces... ¿Ustedes comparten esta idea de decir que somos la generación que más estudia? Sí. Sí, También por lo mismo que antes, o sea, también por más oportunidades de poder estudiar. A lo mejor nuestros padres ni se lo han podido plantear. Ahora, pues todo el tema de becas que existen, es más fácil Es mucho más estudiar, fácil. pero también hay más competitividad, Claro. es más difícil conseguir trabajo. creo que estamos sobreformados. Porque, por ejemplo, en la época de mis padres, solo con ser trabajador social podía ser cooperante. Ahora en mi época, solo con ser trabajadora social, por mucho que tenga las aptitudes para serlo, porque en la carrera me las han dado, si no estudio el máster de cooperación, no puedo ser cooperante. Claro, parece que con una carrera no es suficiente. Y pasa eso no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. En Bolivia, por supuesto que pasa. Porque una licenciatura no es nada. No es O sea, nada, no, exacto. absolutamente nada, porque a patadas hay licenciados y tienes que hacer Sí. una y otra cosa más. Otra carrera, máster, lo que sea. O dos carreras. ¿Se han planteado eso alguna vez? Sí, Sí. pero es que al final nunca va a ser suficiente en el sentido de... Yo conozco mucha gente que está muy formada y luego está en puestos de trabajo que dices, toda esta formación que tienes no te está sirviendo para nada porque estás como en puestos muy inferiores. Y es como... Pero por la otra parte, si no lo tienes, no puedes trabajar. Entonces es como un bucle que es como... Todos a ver quién puede más. También yo creo que estamos también más deprimidos por eso, por la presión que tenemos de que tienes que ser el mejor cuando opositas y cosas así, que tienes que estar por encima de otros porque tienes muchos factores. Yo creo que eso al final nos acaba abrumando un montón. Antes de entrar a estudio, estábamos haciendo una pequeña broma con Alejandro sobre este meme, que si yo no estoy deprimido, sino vivo en Latinoamérica. Ustedes vienen del primer mundo, de Europa. A ver, ¿esa depresión también se comparte o no se comparte? Sí, Sí, pero de otra manera. ¿Cómo? pues por eso, por ejemplo, allí el tema vivienda Vivienda. está horrible. O sea, estás Vivienda pagando el 50% del sueldo en Si el vivienda. sueldo mínimo son 1.050, vivir en Madrid mínimo te va a costar 900 euros. Tanto así. Claro, O sea, entonces claro, vivir es solo como no imposible. puedes. O te vas a vivir con 4 extraños y tú, o sea, ¿Qué es lo que 5 hacen? personas en una casa y cada uno de su padre y de su madre, a lo mejor con casi 30 años. Claro que ya te con plantas 30 así. años dices, pues me O quiero vives con tus independizar. padres o tienes que pensar en irte con tu pareja. La cuestión es que tú solo no te puedes ir. O sea, es muy raro que te puedas ir. O sea, tienes que pensar o tener pareja, o tener amigos, o ir con desconocidos, Ir con o quedarte en gente. tu casa, porque es muy difícil ahorrar hoy en día. Entonces la gente está muy mermada porque dice, tío, ya llego a una edad que me quiero independizar. Yo creo que eso también pasa mucho más en las personas que son de las ciudades. Porque al final tú cuando Sí. eres de un pueblo, cuando te vas a estudiar fuera, siempre vas a algunas grandes A ciudades. ciudades donde hay estudiar. universidades grandes. Entonces, claro, ya te da más pie a que continúes viviendo solo o con compañeros, pero no en tu casa. Pero claro, las personas que a lo mejor ya son de Madrid, o son de Valencia, o son de Barcelona, que van todos los días en el metro a la universidad y de la universidad a casa con sus padres, es mucho más difícil, creo yo. Independizarse. Bueno, mucha información. Es bueno saberlo también para tener contexto, pero bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa y en el siguiente bloque, pues yo ya no les voy a acompañar en el siguiente porque va a Ya estar te vas. Alejandro, que también tiene unas ganas terribles de preguntarles cosas. Pero bueno, también vamos a estar hablando sobre el voluntariado, que es otro aspecto importante del desarrollo también en muchas sociedades. Y bueno, ya volvemos con más de Mixtura Podcast.
Bueno, continuamos con la segunda sección aquí de vuelta, como les mencioné, del Tren al Sur, aquí en Bolivia, aquí en Sudamérica. Y bueno, ¿no? Nos han hablado un poco de su experiencia, también sabemos que no son las únicas que están aquí hablando, ¿no? Del máster. Entonces, bueno, creo que también alguna vez hemos conversado que son varios países, ¿no? Que se tiene para seleccionar, para asistir. Entonces, no sé si nos pueden hablar de eso, ¿no? Primero, ¿qué otros países quizás podrían, tenían la opción, ¿no? De escoger? Sí, también tenemos compañeros que han estado en Madagascar, también en la India. Muchos han venido aquí a Bolivia, han estado en Trinidad, en Sucre y nosotras que hemos venido aquí. Sí, luego también había más opciones. Por ejemplo, también estaba Ecuador, pero al final la quitaron, no sé por qué. También te podías ir a Kenia, a Camerún. Había varias. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de años, hay convenios o no. Claro. Pero básicamente eso, a lo que es Latinoamérica había bastantes opciones, bastante oportunidades. Sí, sobre todo aquí en Bolivia, que Sí. eso es algo que nos llamó la atención y era bien. Sí, todos han salido muy contentos de Sí. sus prácticas. Aquí. Sí, los que han venido a Bolivia. Todos han sido que han Envidia con que triunfado. sigáis allí. Y eso que nosotros creemos que somos las que más bien nos hemos pasado. porque Hemos tenido ido todo. oportunidad de estar en La Paz, que es en la ciudad, y luego ir al campo y estar en San Borja. Claro. Entonces hemos visto las dos partes. Claro, y aparte también, al ser La Paz una ciudad tan grande, tienes más oportunidades de hacer más cosas o tienes más conexiones para ir a otros sitios para viajar. Entonces, claro, Sí, al final hemos podido vivir la vida paceña. sí hemos podido ser Pero porque, paceñas. porque una cosa también es venir, ¿no? Como turista, por así decirlo, Claro. pero otra cosa ya es vivir, trabajar, Claro, tener una rutina aquí. tener una rutina. Bueno, somos famosos porque la gente siempre corre a la mañana. Sí, Creo que ya Ahora saben. paceña. Sí, es que somos paceños. El tema también de la comida, por ejemplo, creo que me contaste, ¿no? Que por lo menos aquí la alimentación, primero que hay comida rápida. Hay muchísima comida y la gente come mucho. Y el tema también de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, de la Sí. fruta, verdura. Aquí la fruta es etcétera. muy rica, la verdad es que sí. Pero también se come mucho hidrato. Se come mucha Sí. patata, mucho arroz. La comida es pesada, Sí. sí, pero es muy rica Y igual. bueno, nosotros hemos tenido el problema de que nos acostumbramos del todo a la presión y para hacer la digestión es un mundo. Tarda. Siempre estamos malas de la barriga, siempre estamos hinchadas. Todo el mundo dice, es la presión. Digo, joder, la presión es que Es la todo. excusa de todo. Como cochabambinos. Ya. Claro, de repente estamos a 4.000 metros de altura. Claro, pero Entonces, son, digamos, experiencias que quizás... Y ustedes, en general, ¿no? Viendo el mundo de la cooperación, que es más el ámbito en el que trabajamos, ¿cómo lo vieron en Bolivia? O sea, ¿cómo...? Bueno, por un rato se tiene este discurso de que Bolivia, digamos, ha superado, por ejemplo, el tema de la pobreza. Estos son algunos datos estadísticos, ¿no? Que ya es un país que está al desarrollo. Entonces, ustedes ya entrando, porque una cosa es lo que dice el papel, los informes, las propagandas, pero ustedes ya estando en campo, como han podido mencionar, han podido corroborar, quizás ven un avance, quizás no, o muchas cosas para mejorar, ¿no? Porque creo que también un poco se trata o el trabajo de investigación que están realizando. Sí, faltan muchas cosas por hacer. O sea, sí que es verdad que de cara afuera es como todo va bien, pero no, realmente hay mucho donde trabajar y más si vas a las comunidades que están alejadas de la ciudad. Ahí se nota mucho la diferencia. claro, yo creo que tampoco tenemos mucho por lo que comparar, porque al final nosotros venimos de España, es un contexto totalmente diferente. Pero sí que es verdad que se ven carencias de cosas, pero yo creo que es por el caos que hay en sí, porque las leyes existen y la teoría está. O sea que ponerla en práctica pues es más difícil. Pero yo creo que sí que se puede ir avanzando. Por ejemplo, en las comunidades de San Borja, muchas mujeres nos lo decían. A lo mejor yo, por ejemplo, cuando hice los grupos focales que estaba comentando antes con Brian, había mujeres que me decían que al principio de los proyectos, porque ya llevan mucho tiempo haciendo proyectos con CKSM, que al principio de los proyectos no hablaban y ahora no paran de quejarse en el sentido de No paran de con sus maridos, con tal, pues al final poco a poco tampoco pretendes que sea una cosa bestial, porque al final es cambiar la estructura de un país y eso poco a es poco. totalmente imposible, por así decirlo, tiene que ir la sociedad poco a poco, pero yo creo que ya es un avance. O sea, hay cosas que también, mirándolo desde la parte más antropológica, tal, creo que al final la manera de vivir de los chimanes no se podría comparar a la de, por ejemplo, de aquí de La Paz. Entonces, no creo que, o sea, evidentemente hay pobreza, pero es otro tipo de cosa. Es una manera de vida también diferente y hay que tener en cuenta.
Sí, justamente igual recuerdo que había estos temas de intentar, por ejemplo, incorporar, por ejemplo, la educación sexual, el tema también, cuestiones de género, recordemos, ¿no? Que existen estos, por ejemplo, yo recuerdo que fuimos a una comunidad y todos hablaban eran hombres, ¿no? Entonces Sí. también un poco empoderarles, que, bueno, ¿no? Ustedes no sé si han visto que soltarse, ¿no? De qué manera, no sé cómo lo vieron eso también. Porque también para ellas eran unas personas extrañas, pero yo creo que también, Claro. si bien no han estado mucho tiempo, de poco a poco igual se han ido soltando, ¿no? Sí. Sí, es lo que comentaba Emma. Las comunidades en las que se ha ido haciendo más hincapié, se notaba que hablaban mucho más que las que se acaba de llegar a hacer el proyecto. Entonces ahí puedes ver cómo el proyecto funciona y está teniendo un resultado. Yo creo que también la clave es cuando los separabas, tipo, cuando, no era igual cuando hacías el taller con las mujeres y los hombres juntos, cuando porque ese tipo de separábamos. taller requería eso, que cuando los separabas, porque ellas también tenían como más fuerza y más independencia de poder decir y hacer y equivocarse diciendo las cosas. No tenían tanta Entonces, presión. Sí, porque todavía sigue, ¿no? Esta estructura de que, esta convención de que el jefe de familia, la mamá, los hijos, y siempre la mujer se pone la crianza, ¿no? Pero incluso me hizo recuerdo, alguna vez habló la directora, por ejemplo, de ese caso y nos comentó, ¿no? De cómo en estas reuniones, obviamente, por lo general las mujeres estaban prohibidas, ¿no? Pero en realidad, al fin de cuentas, las mujeres tienen... se quejaban como que sus maridos obvian casa y les decían que decir, ¿no? Vas a decir que está Claro. mal esto. claro. Y al final lo repetían. Sí. Pero también éramos de, ¿por qué le estás diciendo esa palabra a él si tú también puedes hablar, ¿no? Claro. Ya. Entonces, no sé si han podido notar algo similar, porque eso es un patrón que se vio mucho en proyectos del altiplano, pero no sé si vieran quizás algo similar en el oriente, ¿no? Yo, a ver, por una parte sí, pero al final como también los talleres que estábamos haciendo nosotras eran tan marcados de género, tampoco creo que les diera tanto pie a los hombres. En el caso este que te digo que las mujeres estaban separadas de los hombres en los talleres, Claro. no daba tanto pie porque al final era una cosa de ellas totalmente. Estábamos viendo a ver cuál era a ser la gestora de las políticas públicas, entonces ahí aún no se tenían que quejar. Claro, eran actividades centradas en que ellas se empoderaran. Entonces no podían haber un problema con los hombres porque eran hacia ellas. Sí, a raíz de actividades como coger un globito y llevarlo a alguien, como dar ciertas directrices, sacábamos quién tenía más ganas de hablar y más ganas de exigir lo que... Y un poco también de hablar, creo que es un tema complicado el tema del idioma, ¿no? Siendo Bolivia un país que se menciona como un estado plurinacional, es un poco complicado romper estas barreras de lenguaje. No sé cómo han podido aprender algo de su idioma o acuerdo, realmente ya me cuál es el problema. 4 palabras, pero yo creo que sí que es verdad que eso es un obstáculo muy grande en el sentido de nos deberíamos, si queremos estar a largo plazo, yo individualmente como persona, trabajando con los chimanes en este caso, aprender su idioma, porque al final el idioma yo creo que es una cosa muy importante para el entendimiento, ya no porque no entiendas las palabras, sino porque como que te une más a esas personas. Entonces yo creo que también hacía mucho, como se hacía mucho las locas y tal, con la excusa de que no sabías hablar chimán, entonces también eso hace que no tengan tanta confianza contigo porque no eres uno de ellos. Al final la lengua es una cosa muy identitaria. Yo, por ejemplo, soy valenciana y hablo valenciano aparte del español, y yo con mis amigos, con mi familia, hablo en valenciano y para mí es súper identitario. La misma que conozco a alguien, estoy por España o estoy aquí y conozco a alguien que también habla en valenciano, ya Te une. Sí, me une, o sea, indirectamente ya me voy con esa persona, porque es una persona que me va a entender, porque, no sé, al final entiende cómo piensas tú. Entonces yo creo que al ser personas de fuera, que encima vas a hacer unos proyectos, no saben el tiempo que te vas a quedar, que encima no hablas su idioma, yo creo que también... Te crea una separación. Sí, yo creo que es muy importante eso. Sí, luego también es difícil aprender chimán porque tampoco es una cosa como que haya Claro. libros fácilmente. Por eso digo que si pretende estar a largo plazo, porque si no es imposible. Y al final Sí. eso pasa en todos los sitios. Y creo que es un poco el problema de la cooperación, que nunca llegas a conectar del todo. Puedes hacer grandes avances, pero nunca vas a conectar del todo porque no os entendéis. Claro, ¿no? Y ahí también estuvo muy importante las gestoras, porque de alguna forma también creo que funcionaron ellas, o bueno, se intenta que ellas también les acerquen más, ¿no? De Sí. explicarles en su idioma,
que para mí personalmente igual ha sido de las pocas oportunidades que podía ver del idioma chimán, siendo que es un idioma muy interesante. Sí, siempre preguntábamos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo Sí. Chichua, hay Chichua. muchas palabras que son parecidas, pero no. Pero son porque tienen mucho diferentes. chu, mucho. Sí. Y varios de ellos, ¿no? Especialmente los niños aprenden estos dos idiomas, ¿no? Desde pequeñitos. Desde pequeños. Y bueno, ¿no? Entonces, un poco también entendiendo la cultura, no sé, qué les pareció, ¿no? Su forma de vida, que quizás parece precaria, pero para ellos, como decimos Sí. aquí, ¿no? El buen vivir, ¿no? Sí, Respetando la naturaleza muchísimo y viven en concordancia con la naturaleza. Sí, a ver, no vamos a negar que eso que es una vida precaria, más hoy en día, que hay muchísimas comodidades, entonces las diferencias se ven mucho, pero sí que es verdad que es eso, que está muy en contacto con la naturaleza, es otro tipo de cosas. vida. El tema del buen vivir, sí, justo. Que Ellos aparte van por de- allí, cogen su mango, se comen Pero su claro, mango de que helado. ellos tengan esa manera de vivir no significa que ellos no tengan No que tener tengan médico, necesidades. porque nosotros, por ejemplo, acabamos un proyecto y en la pick-up subimos a una mujer y a sus hijos y los llevamos al hospital de San Borja porque tenía que ir andando Una y a lo hora. mejor, claro, una hora más. Si estás muy enfermo, no tienes moto, o sea, que sean personas simples en el sentido de que no les hace falta mucho, no significa que los derechos básicos no los tengan que tener y no puedan acceder. Y es el problema que tienen, que no pueden acceder porque se les ve como personas muy alejadas y no se les tiene tan en cuenta. Sí. Sí, justamente de ese tema, ¿no? Han salido, por ejemplo, diversos estudios de la universidad, también de otras ONGs, inclusive la nuestra, que, por ejemplo, han visto, ¿no? Cómo esta también nación, esta cultura nación, como se le reconoce en la cuestión política, también ha sufrido cierto tipo de abandonos, ¿no? Tanto por parte del Estado, ya sea en temas como mencionaban de salud, en temas también de su territorio. Recordemos que el año pasado estaban, por ejemplo, en un conflicto contra grupos de empresas que les querían quitar sus territorios. Y ahora no sé si también se han enterado o qué opinan, por ejemplo, el tema del mercurio, ¿no? Que la universidad, junto con la Central Indígena de Tierras Bajas de La Paz, si no me equivoco, han hecho un estudio que en los pelos, en el pelo más que todo y en otras muestras también, han salido que existe una proporción de mercurio mucho más elevado que la OMS, lo cual Por también, los ríos, ¿verdad? sí, por los ríos, como mencionabas, ya que ellos consumen pescado, como dices, cosas de naturaleza. No sé qué también, si les han contado algo a los chimanes o ustedes quizás por su propia cuenta que han averiguado o qué opinan, ¿no? Viendo la pregunta. Sí. A ver, sí que ellos no nos han contado eso, porque creo que tampoco lo ven como un motivo de lo que les ocurre. Pero sí que es evidente que hay extractivismo ahí y que no se hace de una manera lícita. Sí, a ver, sí. Por ejemplo, sí que CKC muchas veces ha dado filtros y tal por el tema Da de filtros que para el agua. el agua no está nada bien y cada vez se ve más en los ríos. Justo los técnicos también nos contaban, el río este hace un tiempo estaba genial. Y ahora está no. O mal. por ejemplo, también cuando íbamos hacia San Borja, veías a lo mejor por los yungas y tal que la gente estaba con las cascadas bañándose en el río de San Borja, sería imposible. No se puede. Entonces, por la contaminación de que al final también ha ido mucha industria a San Borja, justo a esa zona del Beni. Hay mucha industria pues eso, extractivista. Y claro, está haciendo eso junto al cambio climático, pues está haciendo grandes estragos. Sí. Sí, porque de por sí el Beni, bueno, es un territorio muy caliente, en el sentido de que por lo menos llegaba como a los 39, 40 grados, que de por sí es un clima muy extremo, pero también se ha visto estos últimos años que la temperatura aumentó hasta un 48 grados, ¿no? Entonces, ustedes han podido ver, creo que Sí. unos días hemos pasado, nosotros hemos pasado, y que si bien no es normal, ¿no? Y que está afectando la alimentación, no sé cómo se han podido, justamente ¿no? Los proyectos están yendo hacia la alimentación de las mujeres, no sé si también han podido ver que ha afectado un poco en eso. Claro, porque por ejemplo lo que son hortalizas estaban creciendo pocas, o justo por ejemplo ahora que también pues eso, se hace trabajo con género y con seguridad alimentaria.
Mario, que es el compañero que se dedica más a lo que es la agricultura y tal, ya les hubiera dado, el año pasado, por ejemplo, ya les hubiera podido dar las semillas y este año se está esperando por el tema de las lluvias. Hubo inundaciones, Claro. Incendios también. Entonces, Además, claro, al final las reservas que tienes se te van quitando, no puedes salir a San Borja a vender, afecta a todo. No sé qué dices. es verdad, también además tienes que tener en cuenta que son sitios donde hay inundaciones, donde también ha habido incendios, entonces eso puede hacer que un proyecto tarde más en dar sus Claro. frutos porque tienes otros inconvenientes. Claro, pero ahí es todo extremo, o sea, hasta en verdad, o sea, Sí, si cuando pasa llueve, algo, llueve tremendo. claro, Cuando pasa toca. mucho. Sí, exacto. Entonces, es difícil. Eso es. Ya, bueno, ya. Bueno, esto vamos a seguir también, ¿no? Un poco más a hablar con Brian para ya un poco concretar y dar ya las últimas recomendaciones, por así decirlo. Bueno, ya estamos con la segunda parte aquí también con Brian, que se está colando. Sí. No quiso colarse al final y bueno, ya para un poco cerrar y un poco también relajarnos luego de los temas turbios que acabamos de hablar. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿no? Para una persona que quizás está viniendo por Bolivia por primera vez o le gustaría quizás tener la misma experiencia que ustedes en su universidad o otra carrera quizás, o sea, ¿cuáles serían como los tips o qué sería lo que tendría que saber, ¿no? Para venir a La Paz y de ahí ya irse a San Borja a trabajar, ¿no? Con alguna ONG. Pues a ver, yo creo que primero querer estar en este tipo de proyectos, Sí, porque al que- final hay mucho tipo de proyectos y pues a lo mejor a no todo el mundo le gusta tanto tratar los temas de género y todo eso, entonces mirar bien realmente qué es lo que quieres hacer, porque también llegar a un proyecto que no te llene, que no te impliques al 100% en eso, pues tampoco va a servir de nada, ni para las personas con las que trabajas, ni para ti, ni para la ONG con la que vas a trabajar, ni para nadie. Mm. Entonces, primero eso. Sí, así tips como para ir por la ciudad. Cuidado con el tráfico. Te pueden atropellar muchas veces al día. Tienes que tener cuidado. Luego, la comida es muy rica y muy barata. Eso es algo muy positivo de aquí. Y todo el rato que estás mirando por La Paz te vas a ver una montaña. Te vas a ubicar porque hay subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y así. Que se compren Te ahogas tapones también porque hay poco oxígeno. para dormir con tapones. Sí. Porque te duermes escuchando los Pi. pitidos y te levantas escuchándolos. No te escuchas a ti mismo. Pero, a ver, yo me acuerdo ya en la entrevista, para la parte final, y han conocido más allá de San Borja y La Paz. Sí. ¿Qué más han conocido? Sí. Cochabamba. ¿Qué tal Cochabamba? Muy Si bien, se come muy bien en bien. La Paz, El en clima- Cocha, Sí, increíble. ya. Increíble, increíble. Parece clima de playa. Sí. Tiene como un clima así como muy chill. Sí, me gusta. Y también Copacabana y la Isla del Sol. Dormimos en la Isla del Sol una noche. Sí. Y muy guay también. Sí. Muy bonito. Mm. ¿Han comido pasancallas? ¿Cómo? ¿Las pasancallas no han comido? No, A ver, ¿qué han comido que no? Chuño. hemos comido muchísimo. Chuño hemos Sí. comido. ¿Qué más? Algo raro que no haya. Las salteñas. Las salteñas. Ay, Vamos a hablar de las yo creo que es de lo que más voy a echar de menos. Sí, allí estaría y decir, "Guau, me comería unas salteñas". Pues mañana unas salteñas. Sí, Siempre venga. apetecen salteñas. ¿Qué más? Algo más que les haya encantado. A mí el pique macho me encanta. El pique macho. Las La sopas sopa de están maní. muy ricas. Sí, La sopa de muy maní. rica. ¿La van a hacer? Tenemos que Sí, aprender. claro, es que Tiene que ser. no nos han enseñado nadie. En San Borja Tutoriales, queríamos que YouTube. nos Tutorial de YouTube. Ay, Los y- más y- Los ingredientes enseñan. eran ¿Y qué diferentes. tal el cuñapé? Ay, muy bueno. Muy rico. El cuñapé está muy bueno. ¿El de San Borja o el de acá? Hemos probado Es solo que, no San hay- Borja. es que tiene que ser San Borja. Pero o el sea, San Borja este está muy bueno también. Claro, pero aquí no hemos Aquí probado. no Pues nada. En Alasitas vimos que hacían, pero Pero no lo probamos. Ah, y ustedes vivieron justamente en Alacitas. Sí, No sé es qué les la pareció digamos. esa. La verdad fue un choque cultural Sí. y muy interesante. Claro, porque si allá fue de lleno Bolivia. Sí, sí. Con todos los rituales. Los rituales. Eso en las carnavales. mesas. ¿En carnavales han estado? Sí, claro. También. También. ¿Y qué tal? Muy bien. Sí, Queríamos ir a Oruro, pero al final no se nos dio. no se pudo. Pero muy bien, aquí en La Paz. Yo creo que salimos más Sí. que los paceños. Todos los días de Todos carnaval. los días. Fuimos hasta comadres. Eso es Y, bueno. y este tema, ¿no? De, por ejemplo, la importancia, ¿no? Del agradecer a la tierra, la importancia que le da aquí la Pachamama y también San Borja,
su propio contexto cultural, no sé qué también les ha parecido, ¿no? Que es algo que no solamente es en el área rural, sino también aquí en la Sí. ciudad. Es algo que se conoce, pero no se sabe que es Claro, tan así. tan importante. De verdad, o sea, sí que se sabe por la conoce Pachamama, la no sé qué, pero Exacto. Pero llegas aquí, es muy latente la Sí. cultura de la madre tierra. siempre el agradecimiento, el compartir. Todo el agradecimiento. Lo de tirar la... ¿Cómo se dice? Cuando tiras la cerveza. Así que dicen uno chaya, para juego la, de Que es chayar. como, sí, para la exacto. Pachamama. Sí. Sí. Hasta ahora no hay un preste, gran preste. Es como una fiesta, ¿no? Pues ya lo hemos hablado, no han ido. ¿Le? Es que hay veces que las palabras, o sea, sabemos lo que es, pero se nos Es olvida. como, pero, sí, ¿Esto qué hay era? muchos conceptos que son diferentes. ¿Y qué les parece la manera de, o sea, en Bolivia también hay muchos acentos, ¿no? Y quizás como Sí. en España, no sé qué les ha parecido también un poco eso. No lo notas tanto, es como si vosotros vinierais a España, No se que nota no tanto. notaríais tanto los acentos. Pero sí que es verdad que Entre sí. San Borja y aquí se nota. Sí, por ejemplo, en San Borja gritan más al hablar, Hablan más fuerte. no como nosotras. Aquí la gente es mucho más reservada en ese sentido. A mí me hace mucha gracia, sobre todo al principio, que veías a un grupo de, por ejemplo, de chicas ahí y escuchabas, de repente, ¡ya! Yo no sé qué estaba de ya. Solo se escucha ya. Yo me veo. Esto nos lo vamos a llevar allí. Sí, Se llevan el ya y ¿qué más se llevan? Algo más. el puchito. Yo sé pero- por dónde, de dónde viene Pucho. Viene de algo aymara. El otro día lo he visto. No, sí? es de Quechua. quechua. Sí, sí, Yo he sí. compartido. ¿Tienes tú? Sí, yo lo he compartido ese TikTok. Venga. Entonces, Yo me entero recién, que no sabía. Sí, justamente hay muchas palabras aquí combinadas con el aymara y el quechua, ¿no? Que por ejemplo, se sigue hablando como este tema del pucho. No sé qué también les ha parecido, ¿no? ¿Qué tal los cigarros? Es aquí? interesante. O por ejemplo, el contraste entre la ciudad del Alto y La Paz, creo que han ido al Alto, ¿no? sí. Sí, hemos ido poco, Pero pero hemos se puede ido. ver porque fuimos a la 16 de Sí. julio al mercado enorme. Hemos estado también dando una vuelta con algunos amigos del Alto. Sí. Y aparte, ya el Es primer diferente. contraste es que es todo plano. Claro. ¿Cómo Sí. puede ser que sea todo Visual. plano y de repente... Collado. Todo. Sí. Pero sí que hay mucho contraste. También en la comida, en los precios de los menús, que dices, Allí es mucho más barato. ¿cómo puede ser que sea tan barato? Sí, eso, para que no se sepan, la ciudad del Alto, o sea, es como... No sé cómo describirlo, ya. ¿Cómo? Sí, eso es tú. Es parte de la región metropolitana, pero sí es la Feria 16 de Julio es una de las ferias más grandes de Sudamérica. Sí. Y claramente todos los paseños vamos martes o domingos, pero a la feria, ¿no? Que ustedes también han podido Jueves. ver. Los Sí, perdón, jueves y domingos. Nosotros hemos ido domingo. Fuimos de un domingo. ¿Y se han comprado algo? Sí, pero estamos tan desubicadas, porque al final yo creo Es que tienes complicado. que ir con gente que Que conoce. conozca. Porque a lo mejor nos decían, pues yo encontré no sé qué, y es como, nosotros este tipo de cosas ni las Nos hemos quedamos visto, dando muebles, vueltas. cosas, y es como, nosotros ni lo hemos llegado a ver eso. Sí. Y estuvimos toda la mañana. Y yo estaba agobiada porque era como, es que cuando nos damos cuenta volvíamos al mismo sitio y era como, por favor. Bueno, ya en la parte final, ya me pone un poco triste que se tengan que ir, Ay, pero volverán. sí. Claro que vamos a volver. Y serán millones. Hemos dejado... Pues quiero que hagan la promesa aquí en cámara Volveremos. Vamos a volver. No sabemos cuándo, pero volveremos. y cuando sean ricas, repitan conmigo. Cuando sea rica, Eso no. ojalá. Me van a llevar. Me van a llevar a España. Venga, chicas, qué bonito que las has tenido. No sé si quieren dar algún mensaje final de esa experiencia. ¿Qué les ha parecido estar en Bolivia? Porque ya son sus Espectacular. últimos. Increíble, nos da mucho Pues pena díganlo en irnos. cámara, una por una. Que espectacular. Rompiendo la Que cuarta nunca pared. hubiera imaginado que sería tan bonita esta experiencia, la gente boliviana y todo en general. Me quedaría 3 meses más. Y en San Borja también. Y eso también. Sí, ojalá más en San Borja. Cantando la Borjanita. Ali. Sí, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. He conocido a gente increíble y la ciudad es increíble también. Ojalá estar aquí mucho más. Lloramos. Bueno, Ali, nos vamos. Ya está. Bueno, no, muchas gracias por la entrevista. Sé que el miedo a cámaras es muy complicado y también por contarnos un poco su experiencia, ¿no? Y qué bien que, bueno, han podido traerse buenas impresiones, creo, hasta ahora, Sí. entre tanto contraste que existe y que, bueno, no les vaya bien también su trabajo y que también
no sé, se lleven... Aprueben la parte final. Ya, Aparte, aprueben. Con la aprobación. Bueno, mejor porque así volvería. Ya. para más prácticas. Para más prácticas. Bueno, ya nos vamos. Qué bonito haberlas tenido. Y no se olviden seguirnos en secasen.com en todas nuestras redes. Y eso, Ale. Sí, gracias. Nos Chao. vemos. Gracias, Chao. chao. 3, 2, 1. Here we go!